por lo que hemos sido puntuales, prepuntuales, no británicos, sino casi escoceses, con lo cual vamos a esperar los 2 minutos para empezar en hora, por lo menos, porque son todavía y 58, aunque en un par de minutos empezamos. Bueno, pues muy buenos días a todos, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis vía streaming a través del canal de YouTube de CEO Aragón. Para inaugurar esta jornada, en primer lugar, el presidente de CEO Aragón, Ricardo Mur, tiene la palabra. Muy buenas, gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión que organiza COE y el IAF, el Gobierno de Aragón, dentro del ciclo Digitaliza Aragón. Quiero disculpar, en primer lugar, también la presencia del vicepresidente del Gobierno de Aragón, de Arturo Alea, que tiene un tema ineludible que le ha impedido el estar hoy con nosotros, como era su interés y su voluntad. Y quiero dar la bienvenida a Pilar Molinero, también la directora gerente del Instituto Aragonés de Fomento, junto a todos los presentes para inaugurar estas jornadas, ¿no? Estas jornadas se enmarcan, igual que hicimos la jornada anterior vinculada al mundo de la automoción. Esta es la segunda sesión del ciclo que estamos haciendo conjuntamente desde COE con el IAF, dentro de una iniciativa que lo que pretendemos es debatir y analizar cuál es el futuro y el presente que estamos viviendo respecto a la digitalización de las empresas, y conocer también casos de éxito como los que hoy vamos a conocer de la mano del Grupo GC con Roberto Lorente y del Grupo Agora con Jesús Soler. Tenemos también la intervención de Eduardo Corella, presidente del Clúster Logístico de Aragón, ALIA, que yo creo que también nos va a ilustrar sobre cómo está afectando la digitalización a la cadena de suministro. Hablar de digitalización es hablar de futuro, pero sobre todo es hablar de presente, ¿no? Yo creo que cada día todos en nuestras empresas estamos viviendo de una manera muy acelerada, y la pandemia lo que ha hecho es acelerar todavía más este proceso, cómo la digitalización está afectando a nuestras operaciones y está siendo un factor decisivo en la competitividad de nuestras empresas. Después tras el verano, vamos a celebrar 4 foros más, vinculados a salud, agroalimentación, a energía y aeronáutica. Y haremos también un cierre final, previsiblemente al final del otoño. De logística, que sabéis mucho más vosotros que yo, ¿no? Es decir, logística es una de las principales apuestas que ha hecho Aragón a nivel industrial, aprovechándonos de nuestra posición geográfica en el contexto español y en el contexto europeo. Y yo creo que hemos hecho muy bien las cosas, a pesar de que todavía seguimos reivindicando infraestructuras básicas, sobre todo en el ámbito del ferrocarril. Pero bueno, yo creo que Plaza es una referencia, las plataformas, la TMZ,
las conexiones que tenemos con los principales puertos del país, el aeropuerto de Zaragoza, y eso ha hecho también que el volumen y la representatividad de las empresas del sector, pues tengamos algunas de las principales empresas ubicadas en Aragón. A día de hoy, el volumen de empresas representa el 23,9% del total nacional y suponen el 4,78% de la facturación y el 6% del sector en España, las empresas vinculadas a la logística en Aragón. La tecnología está transformando muchas cuestiones vinculadas a la logística, ¿no? Desde las rutas, los procesos, la última milla, prácticamente pedimos algo y lo queremos tener para allá. Es decir, cómo está afectando también todo eso a las redes de distribución, de lo que significa también la pequeña paquetería para el consumidor, la trazabilidad de todo lo que los envíos, la experiencia del cliente, la gestión de los stocks. Es decir, yo creo que hay muchas cuestiones que afectan a la logística y que están muy vinculadas a la tecnología, ¿no? Y eso al final está haciendo que cambien también los patrones de consumo nuestros como consumidores, pero también a nivel empresarial y a nivel industrial, ¿no? Y luego también hay factores que tienen que ver con la digitalización y que tienen que ver con la logística, como también son temas de sostenibilidad. Yo creo que cada vez más el sector logístico está avanzando con factores de sostenibilidad dentro de sus operaciones, y yo creo que eso también los avances tecnológicos y digitales están teniendo mucho que ver. Por eso yo creo que hoy es una jornada tremendamente interesante, donde espero que la podáis aprovechar y que estoy seguro que el nivel de los ponentes así lo pronostica. Y yo creo que también es muy importante el que conozcamos algo más, ¿no?, de ese plan de actuación de Aragón Digital Innovation Hub, el Centro de Innovación Digital de Aragón, que está promoviendo desde el IAF y que de alguna manera también es el marco sobre el que se asientan todas estas iniciativas de impulso de la digitalización en Aragón. Así que, por mi parte, nada más, desearos que disfrutéis la jornada y le cedo la palabra a la directora general del IAF, a Pilar Polín. Muchas gracias, Ricardo, Jesús, Rafa. Buenos días a todos los que estáis allí presentes en la sede de COE Aragón y a los que estáis conectados desde vuestras pantallas. Esto es un claro ejemplo de lo que la transformación digital puede hacer y es que nos permite llegar más allá de las posibilidades del aforo físico de una sala, más aún en estas circunstancias en las que todavía tenemos restricciones por razones de salud. Muchas gracias a COE Aragón por ayudarnos a difundir estas posibilidades de la transformación. Vamos a hacerlo en distintos sectores. En esta ocasión, efectivamente, vamos a hablar de la logística, que, como bien ha dicho Ricardo, es clave, es uno de los sectores clave en Aragón, para aprovechando esta situación geoestratégica que tiene nuestra región. Y es por ello que desde el Gobierno de Aragón llevamos ya más de 20 años fomentando, creando infraestructuras y promoviendo aquellas iniciativas que permitan aprovechar esta situación y fomentar la logística en todo su potencial. Plataformas logísticas, en el propio Zaragoza Logistics Center o el Instituto Aragonés de Fomento, el Plan de Innovación de Logística, el Pilot, que llevamos ya, como he dicho, estos 20 años. ¿Pero qué tiene que ver la digitalización? Con la logística también, en colaboración público-privada, colaboramos con el Clúster Alia. Hoy tenemos aquí a su presidente, Eduardo Corella, y algunas de las empresas más punteras o ejemplos de éxito, como son las empresas SE y Agora, que también nos explicarán a continuación. Decía también Ricardo que la digitalización es una opción que tenemos que tienen o que hasta ahora tenían las empresas, un presente, y es un presente y un futuro, decía. Hasta ahora era una opción que tenían las empresas para mejorar su competitividad, para ayudarles en su día a día. Pero la pandemia nos ha descubierto que aquellas empresas que han tenido un mayor grado de digitalización han aguantado mejor esta crisis y, en definitiva, están mejor posicionadas para la recuperación. Y es por esto que tanto desde la Unión Europea como desde el Gobierno de Aragón se está poniendo
más recursos para apoyar y ayudar a las empresas en esta digitalización. Y estos encuentros es un ejemplo de ellos. Partimos ya desde la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social del Gobierno de Aragón, que se lanzó el año pasado y que ya contemplaba un plan de digitalización para Aragón, parte del cual desde el Instituto Aragonés de Fomento estuvimos desarrollando en el que ya se demostró que las solicitudes nos superaron en mucho a los recursos que se pusieron, pero ha habido más. Es decir, se está poniendo posteriormente más recursos, más medios, más dinero para ayudar a las empresas en esta digitalización. Ha seguido a continuación el Plan Aragón Puede, inspirado en la Agenda 2030, que da continuidad a esta estrategia de recuperación y que canaliza o que pretende canalizar los fondos europeos Next Generation en 5 áreas estratégicas, y una de ellas, como no puede ser de otro modo, es la transformación digital y la formación. Todo esto es coincidente, además, con la visión que el Gobierno de Aragón y que Europa se ha forjado para el futuro más inmediato, que es conseguir un territorio, un Aragón y una Europa más verde, digital y social. También el Gobierno de Aragón estamos inmersos en este proceso de digitalización y transformación digital y, como decía, en esta visión estratégica de cara a las empresas y a las industrias, tenemos la estrategia Aragón de Industria 4.0 para lograr un crecimiento de la competitividad y del negocio de las empresas de una manera sostenible, junto además con una creación de empleo de calidad ligado también a la formación de las personas. Otro de los ejemplos es la estrategia de especialización inteligente que estamos elaborando en estos momentos, también desde el Instituto Aragonés de Fomento y en colaboración con la Dirección General de Innovación, y, por supuesto, contempla esta digitalización como herramienta transversal y clave para los próximos años. En el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial hemos puesto en marcha durante esta legislatura distintos programas y ayudas para la digitalización, como 2 de ellos que ahora mismo están abiertos en solicitudes, que son el Programa de Apoyo a la Industria y la PYME de Aragón, el programa PAIP, y también el Programa de Ayudas para la Industria Digital, Innovadora y Sostenible, el IDIS REACT, que contemplan 20 millones de euros, 10 de ellos para transformación digital. Y, como no, el que más adelante explicaré, que también ha avanzado Ricardo, que es el Digital Innovation Hub. Tenemos ya unas 80 empresas adheridas a este hub, que explicaré más adelante, y contamos entre ellos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con el clúster ALIA, el clúster logístico. La logística es además un sector transversal que tiene incidencia en todos los sectores productivos y servicios. Como hemos dicho, Aragón posee esta ubicación y unas infraestructuras que en estos momentos creo que podemos decir que son de primer nivel. Sus aeropuertos en Zaragoza, Teruel, plataformas logísticas en distintos puntos estratégicos de las 3 provincias, las terminales marítimas, centros de formación de la mano de las universidades, el Zaragoza Logistics Center que mencioné antes, sede también del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, que la posicionan como un referente en logística en sur de Europa. Está convencido el Gobierno de Aragón de la relevancia de este sector, como demuestra cómo lo ha ido tratando y contemplando con una de estas 5 áreas estratégicas del Plan Aragón Puede, que se va a desarrollar en los próximos años. Y por este motivo, la digitalización en el sector logística y en otros sectores, en cuanto que afecta directamente a la competitividad del mismo, es de vital importancia. Acabo ya agradeciendo nuevamente a COE y a los ponentes que nos van a hablar hoy, pues este apoyo, cómo nos ayudan al Gobierno de Aragón en esta divulgación de lo que la digitalización y la transformación digital necesaria, como digo, puede apoyar y ayudar al sector, a las empresas a ser más competitivas y mantenerse en el mercado. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Ricardo, presidente de COE, y Pilar Molinero, directora gerente del IAF. Si hay un sector de actividad que estos 20 años ha sido crecimiento exponencial en esta región, ha sido la logística, con lo cual creo que esta jornada y la respuesta de asistentes… ¿Se oye bien? Y la respuesta de asistentes así lo demuestra. Además, contamos pues, con 4 referentes de primera fila, presidente y director gerente del clúster ALIA, como es el caso de Eduardo Corella y de Ángel Gil, y 2 empresas referentes y además premios pilot, respectivamente, que es el caso del Grupo Ágora y del Grupo SESE, con la presencia de sus responsables de logística y sus responsables de innovación y operaciones. Con lo cual, creo que esta jornada pues, responde a unas expectativas donde ligamos la digitalización con la logística, lo cual son 2 vectores fundamentales para los próximos años. Vamos a empezar ya, dejamos la parte virtual, empezamos ya la parte presencial y el moderador va a ser el gerente del área de infraestructuras de innovación del IAF, Rafael Sánchez, va a presentar a los ponentes y va a ejercer ya de moderador del debate y del coloquio posterior. Con lo cual, Rafa, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Jesús. Y ya sin más, cedo la palabra de nuevo a Pilar Molinero, la directora gerente del IAF, para que haga una presentación del Digital Innovation Hub de Aragón, el Aragón DIH. Pilar, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Bien, ¿qué es el Digital Innovation Hub? Bueno, es una iniciativa europea que está apoyada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo FEDER, en la que el Instituto Aragonés de Fomento, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón y la Universidad de Zaragoza, promueve la creación de este Digital Innovation Hub, cuyas especialidades tecnológicas están respaldadas por sus centros de competencia y suponen altas prestaciones en computación en la nube, HPC, y también en inteligencia artificial, concretamente sobre sistemas cognitivos, así como la robótica, los procesos industriales inteligentes y, como no, la logística. El objetivo, lo he dicho también al principio, es lograr impulsar la competitividad de las empresas y la sostenibilidad de las mismas en el mercado. ¿Cuál es el contexto en la creación de este DIG, de este Digital Innovation Hub? ¿Por qué Europa ha pensado que es necesario este mercado único digital? Bueno, partimos de unas cifras que están ahí, que son 315 millones de europeos que usan Internet cada día, por lo tanto es un potencial cliente o que nos conozcan, esto supone unas cifras de 415 billones de euros de potencial crecimiento de este mercado único estimado. Y además partimos también de unos datos que siempre nos están recordando de que tenemos que ser competitivos respecto a otros mercados que son nuestros competidores, como son Estados Unidos, Japón o China. Por lo tanto, esta estrategia de digitalización de la industria europea intenta dar solución a este potencial menor nivel de intensidad digital que tenemos en Europa y el DIC lo que quiere es potenciar estas redes paneuropeas para que sumemos entre todos en colaboración público-privada una masa crítica. Por lo tanto, se trata de crear iniciativas de plataformas nacionales europeas para potenciar la digitalización, las innovaciones digitales, reforzar así el liderazgo de los socios de estas plataformas, prepararnos para una Europa, una era más digital y crear también un marco regulatorio que sea favorable a esta transformación. ¿Qué es esto es desde el punto de vista europeo? Ahora, ¿qué es esto trasladado a nuestra región, a Aragón? Bueno, pues el Digital Innovation Hub es un ecosistema, cuya misión es ayudar a digitalizar a las entidades y sobre todo a las pymes aragonesas, que son las que por menor disponibilidad de medios necesitan o pueden llegar a necesitar un mayor apoyo.
¿Cómo actuamos o cómo se actúa? Pues coordinando las actuaciones para que todas las empresas de cualquier sector, hoy veremos en concreto el sector logístico, puedan sumar sus esfuerzos, aportar cada una de ellas lo que mejor sabe hacer para ayudar o para apoyar al resto en este camino de la digitalización. ¿Qué servicios ofrece? Pues ofrece formación, consultoría, servicios tecnológicos, poder probar las soluciones digitales antes de llegar a invertir y, como no, servicios financieros para apoyar, y también redes de networking en las que se transfieren conocimientos unos a otros. ¿Cuántos miembros tenemos ya? En apenas un año ya forman parte de este ecosistema 80 entidades, entre las que están los centros de investigación y universidades, el Zaragoza Logistics Center entre ellos, AICIC o la Universidad San Jorge, los parques tecnológicos y las plataformas logísticas, Tecnopar o Alfa, fundaciones públicas, también entidades y organizaciones empresariales, entre ellas, como no, CEPIME, COE, la Cámara, también los clústeres, que representan, entre otros, a los sectores más representativos de la economía regional, y entre ellos, como no, ALIA, al que tenemos hoy aquí, pero también empresas privadas, entre, como digo, unas a otras se ofrecen sus propios servicios, algunos de ellos los que ofrecemos desde las entidades públicas o desde el Instituto Aragonés de Fomento, que pueden ser asistencias técnicas o formación que ofrecen con carácter gratuito. Así que en esta breve presentación ya solamente me queda animarles a todos los que nos estáis escuchando a uniros en este ecosistema y, cómo no, a no dejar escapar esta oportunidad de digitalizarse, que, como digo, es una opción, pero es una opción ya necesaria. Por lo tanto, muchas gracias por la atención y con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Pilar. Y a continuación damos la palabra al clúster ALIA para que hagan su presentación sobre digitalización de la cadena de suministro. Invito a subir a Eduardo Corella y Ángel Gil. Buenos días a todos los presentes, tanto telemáticamente como aquí in situ. Lo primero, agradecimientos a COE Aragón, al Instituto Aragonés de Fomento, al Gobierno de Aragón por su invitación a participar en este evento. Y en representación de ALIA, tanto Ángel y de sus asociados, tanto Ángel como yo estamos encantados en poder aportar nuestro punto de vista sobre la digitalización desde la perspectiva de la logística. Además, tenemos la suerte de que dos de nuestros asociados, de la mano de Jesús y de Roberto, compartirán casos de éxito en sus respectivas empresas. ALIA es el clúster logístico de Aragón, una agrupación de empresas de ámbito privado que nace en el 2010, motivada por una iniciativa desarrollada por un grupo de empresas y centros de investigación aragoneses para afrontar el reto de la mejora competitiva apoyándose en herramientas colaborativas y de innovación. Bien, pues en estos momentos llevamos más de 10 años que estamos en nuestro 10º aniversario de trayectoria. Somos casi 80 empresas y entidades asociadas ya y fomentamos la colaboración y la participación de todos los asociados en diferentes iniciativas y proyectos en la búsqueda de una mayor competitividad de nuestras empresas a través de la logística. Hemos oído hablar antes, tanto a Pilar como a Ricardo, de la importancia de la competitividad de las empresas. Les hemos oído hablar de la apuesta fuerte desde hace más de 20 años por parte del Gobierno de Aragón por la logística. Y aquí está ALIA, precisamente para intentar dar respuesta a estas dos inquietudes que han surgido.
Cada vez gana más peso la logística en Aragón, como vamos viendo en diferentes proyectos que se están poniendo en marcha en los últimos meses. Hemos leído y hemos escuchado hablar del proyecto de Amazon, desarrollos en infraestructuras, ampliaciones de espacios logísticos privados, un montón de proyectos, todos relacionados con la logística. Para fomentar esto, desde Alia nos apoyamos en dos palancas que consideramos fundamentales: la sostenibilidad y la digitalización. Y contamos con un valor muy importante de nuestros asociados, su compromiso. Como nos va a detallar Ángel, son muchos y diferentes los proyectos que hemos puesto en marcha desde Alia relacionados con la digitalización. Escucharemos mucha terminología técnica y muchos anglicismos, que a mí a veces también me superan. Hablamos de Big Data, hablamos de blockchain, hablamos de Internet of Things y muchos conceptos más aplicadas desde diferentes maneras y variados proyectos. Pero, en definitiva, lo que buscan todos estos procesos es mejorar la competitividad de la logística de nuestras empresas. Y sin más, Ángel, por favor. Bueno, pues muchas gracias. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Muchas gracias, Eduardo, por la introducción. Gracias también a COE y a IAF por la invitación que nos hacen. Y bueno, yo os voy a hacer el tema sobre el que tenemos que hablar es la digitalización de la cadena de suministro. Es un tema que daría, no para estar una hora que estamos aquí, daría para estar una semana entera, ¿no? Entonces, bueno, yo, por concretar un poco lo que sí que os quería trasladar y quería compartir con vosotros es simplemente una foto de los proyectos de digitalización en los que estamos acompañando o bien a nuestros socios, a nuestros asociados, que en el fondo es uno de los valores que tenemos en Alia, de poder acompañar a cualquier asociado que quiera introducirse en este camino. Y vamos a ir por ello a explicaros las cosas que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Más allá de dar una visión generalista, ¿no? Entonces, como hacer esta pequeña introducción, os voy a decir simplemente las tecnologías, que son un poco el denominador común de lo que tenemos aquí, pero antes yo quisiera compartir una reflexión con todos vosotros, y es que yo me encuentro muchas veces que las empresas nos vienen con la intención de, oye, quiero digitalizar, quiero emprender este camino. Todo el mundo habla de digitalización, pero ¿cómo abordamos ese camino? Bien, el camino de la digitalización, hay muchas empresas, muchas tecnológicas. Nosotros ahí estamos perfectísimamente cubiertos porque dentro de nuestros asociados tenemos al ZLC, tenemos a ITA Innova y tenemos a la Universidad de Zaragoza que, por supuesto, nos dan cualquier tipo de cobertura técnica al respecto. Pero las empresas, y más concretamente las pymes, quizás las empresas grandes puedan tener ya sus departamentos más establecidos, pero sobre todo las pymes, cuando quieren abordar este camino de la digitalización, lo primero que tendrían que hacer es mirarse un poco hacia adentro y ver cómo están sus procesos. Es decir, digitalizar lo que tú tienes ahora mismo. Probablemente, si tú lo que tienes es unos procesos, digamos, defectuosos, vas a digitalizar unos procesos defectuosos. Entonces, el camino a la digitalización requiere primero un replanteamiento de todos tus procesos, desde la previsión de la demanda, la gestión productiva, la gestión del almacenamiento y del transporte. Muy probablemente, fijaros lo que os voy a decir en una charla de digitalización, muy probablemente, haciendo este análisis interno y poniendo solución a esto, quizá el nivel de digitalización no tenga por qué ser muy elevado. Porque realmente creo yo que las empresas, en primer lugar, sobre todo las pymes, tienen que poner encima de la mesa es ese replanteamiento de procesos, ¿no? Bien, dicho eso, como hemos venido a hablar de digitalización, bueno, pues os voy a simplemente, como os digo, hacer una foto de los proyectos que ahora mismo estamos acompañando a nuestros socios en Alia, o bien proyectos a los que hemos dado soporte, pues como aval para la solicitud de ayudas, o proyectos que están por lo menos pensados en poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, como os digo, simplemente una selección. Hay muchísimas más, pero una selección, podríamos hablar del Big Data, ¿no? Todo el mundo habla de Big Data, creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Que al final son herramientas que nosotros nos vamos a dotar para
hacer ese análisis masivo de datos, no solo de los datos referentes a ti, a tu empresa, a tu entorno, a tu negocio, sino a los datos macro, a los datos externos a tu empresa que pueden ayudarte a tener ese análisis, ¿no? Muchas veces esta aportación de datos externos nos va a proporcionar muchas veces soluciones de la mano, como iremos pasando adelante, con la inteligencia artificial, que al alimentar de datos y al alimentar, digamos, de rutinas a nuestras máquinas, a nuestros procesadores, pues nos pueden llegar a dar unas propuestas de actuación intentando en la medida de lo posible suplantar lo que son medidas repetitivas humanas. Por aquello, lo de inteligencia artificial, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que prácticamente todos los procesos, todos los proyectos que tenemos encima de la mesa, de alguna forma tienen la inteligencia artificial aportada, que en el fondo no es más que ese tratamiento de datos y esa aportación dijéramos, de que con esos datos las actuaciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? El blockchain, todo el mundo habla de blockchain. Blockchain es un gran desconocido en lo que es la tecnología, pero todos sabemos que es una tecnología que de una forma segura y codificada, porque así como bueno, pues digamos las tendencias de los últimos años eran a tenerlo todo en la nube, esta tecnología es una tecnología que tiene toda la información descentralizada y de una forma segura, paquetizada, de forma que es una información inamovible. Todo esto, el blockchain, lo veremos ahora en proyectos, nos aporta una seguridad en la cadena de suministro que es como una de sus principales características, que es inviolable, es invariable. Una vez que ya está paquetizado, esa información ya nunca más se puede tocar. Y además esto tiene en el comercio internacional tiene unas aplicaciones muy importantes porque nos puede activar los smart contracts, que es lo que pues activa procesos que de una forma segura y de una forma eficiente, pues seguro en los próximos años nos van a ayudar en el sector de la logística. El gemelo digital, creo que más que contaros lo que es, os lo contaré en uno de los proyectos que tenemos, que bueno, el gemelo digital no deja de ser digamos una terminología moderna, lo que yo desde cuando estaba en la universidad ya estudiaba simuladores, que hacían simulaciones de procesos. Entonces, bueno, pues este gemelo digital lo que hace es simular procesos en entorno virtual de lo que serían procesos reales. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues que podemos tener unos ahorros muy fuertes, sobre todo en los fracasos, ¿no? En los errores. Mejor cometer los errores en un entorno digital, que las consecuencias, pues evidentemente, tanto económicas como de otro índole, pueden ser mucho menores, ¿no? Mejor, como os digo, lo veremos en ejemplos, ¿no? El edge computing, donde pasamos el procesamiento de datos de la nube, lo pasamos a los terminales, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de la movilidad en las ciudades, donde vamos a tener que movernos permanentemente y dando una de las cosas que para mí es quizá lo más la etiqueta más importante que tiene la logística en estos momentos con estos procesos de última milla, que es la trazabilidad y la información online que tenemos que tener en todo momento, ¿no? La red 5G, claro, estamos aquí hablando de mucha terminología, Internet de las cosas, estamos hablando de sensorización, de sensorizar prácticamente todo lo que nos afecta en la cadena de suministro, estamos cada vez hablando de Big Data, estamos hablando de alimentación de datos. Claro, todo esto es ir sumando, digamos, necesidad de consumo de datos a redes que a fecha de hoy no podrían soportarlo. Es decir, si queremos seguir avanzando en todas las tecnologías y los proyectos que os voy a contar ahora, a futuro tendremos que contar con esta red 5G, si no, pues difícilmente podremos dar soporte a todo esto, ¿no? Y el Internet de las cosas, al final estamos en un mundo hiperconectado, evidentemente, no solo en el sector de la logística. En el sector de la logística tenemos aplicaciones como las que os voy a contar ahora, pero esta hiperconectividad del Internet de las cosas, pues la si os dais cuenta, todas estas tecnologías además las estamos mezclando, es decir, con este Internet de las cosas vamos a tener con la conectividad 5G, vamos a poder alimentar con Big Data y dotaremos de inteligencia artificial a nuestros procesos, ¿vale? Como os digo, la mejor forma de abordarlo es explicándoos los procesos que tenemos ahora mismo, o los proyectos que tenemos ahora mismo en ALIA.
tendríamos, voy a decir simplemente los proyectos, no digo las empresas, ni digo tampoco el detalle, os lo digo solo por encima para hablar de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, la optimización de una cadena de logística de valor a través de simulaciones en laboratorio con entornos funcionales. Bueno, aquí, ¿qué es lo que se hace? Aquí lo que estamos haciendo es tratamiento en comercio internacional de informaciones de trazabilidad en tiempo real con informaciones de buques, de contenedores, de mercancía que se mueve entre países, que están en navieras, que muchas veces a lo mejor también las navieras se guardan esa información, pero que tenemos esa confluencia con esa aportación de datos que además lo vamos paquetizando y subiendo a blockchain y nos puede permitir tener esa tecnología permanentemente actualizada, ¿no? Optimización de procesos de transporte en toda la cadena de valor. Este en concreto, aunque no está especificado en el título, se trata de, sabéis, mayoritariamente estamos aquí personal logístico, sabemos en los últimos años toda la importancia que se le está dando a la estiba de la carga, a cómo se estiban las cargas en los camiones, como por un tema estrictamente de seguridad. Bueno, pues tenemos un proyecto que está, sobre todo, pues como os digo, uno de nuestros asociados, varios de nuestros asociados, donde esta estiba de la carga se hace con arreglo a unos cálculos matemáticos bastante complejos, diseñados en una app que cuando se aplican y se hacen en el camión con sensores de Internet de las cosas, se registra, por ejemplo, la potencia de gestión de amarre de la carga, todo eso se sube a blockchain y todo eso queda registrado pues, de cara a un posible siniestro, de cara a un posible seguro, ¿no? Al final es, como os digo, meter tecnologías y combinarlas, ¿no? Tendríamos otro que sería una robotización de una máquina de limpieza y desinfección en centros de distribución. Aquí trabajaríamos con robótica inteligente, sensorización por las partes del almacén. La máquina iría directamente, funcionaría sola, únicamente habría que cargarla con esa inteligencia artificial que le dotaríamos en función pues, de los parámetros que le metamos en función de lo que la propia máquina vaya aprendiendo en cuanto a lo mejor la suciedad que va recogiendo en un área determinada, pues que si ve que recoge menos tarde más en volver, si ve que recoge más puede hacer esa función más rápida, ¿no? Tendríamos otro, ¿vale? Este es un proyecto chulísimo que tenemos, el análisis del cambio de paradigma logístico derivado de la implantación de sistemas de energía renovable en centros logísticos que permitan la utilización de energía y combustibles sostenibles. Como decía Eduardo, la logística son nuestros dos vectores, pero la logística en general avanza de la mano con la sostenibilidad y la digitalización. Este proyecto en concreto es un proyecto que tenemos en el que participan varios asociados, también lo hacemos con otro clúster, con el de la energía, en el cual se definen corredores verdes, es decir, grandes operadores logísticos o empresas de distribución que tienen centros logísticos por toda España, se definen corredores, por ejemplo, en este caso Cataluña, Aragón, Madrid, Andalucía, donde los centros logísticos sirven de receptores de paneles fotovoltaicos en sus tejados para obtener energía. Con esa energía luego se puede pensar en hacer una electrólisis y generar hidrógeno que se puede almacenar, hidrógeno que se puede alimentar para sus camiones. De forma que este operador logístico, desde Barcelona, por ejemplo, hasta Andalucía, podría tener todos sus camiones alimentados con hidrógeno en un futuro, con hidrógeno verde. Sabréis, tampoco me voy a meter aquí porque nos podríamos pegar mucho tiempo, los diferentes colores del hidrógeno, pues el negro que viene de los hidrocarburos, azul que viene del gas, el verde viene de la energía de renovables, con lo cual para su generación no tenemos más allá de la inversión en la fotovoltaica. Entonces, claro, generamos electricidad, generamos a través de las placas fotovoltaicas. Eso además lo hacemos en combinación con otras empresas que tienen a lo mejor animales vivos, cuyos residuos, fundamentalmente la orina, pues tiene una composición de agua del 98%, con lo cual se puede aprovechar para hacer la electrolisis. Es decir, fijaros, estamos en esa economía circular permanentemente generando sinergias, ¿no? Entonces, con energía del sol, con la electrolisis que hacemos con la orina de los animales, podemos hacer una fabricación
con esa electrólisis para obtener hidrógeno que podremos almacenar y dotar digamos, para los futuros camiones de hidrógeno que en un futuro vendrán, ¿no? Todo esto, evidentemente, pues lo añadimos con corredores verdes, con robótica avanzada, por supuesto, la conectividad. En fin, veis que estamos permanentemente mezclando cosas que a fecha de hoy puede que a lo mejor incluso parezcan un poco futuristas, pero que ya están ahí. Son proyectos que tenemos encima de la mesa. Tenemos el Digital Hub. Este es un proyecto en el cual nos hemos adherido a nivel nacional, en el cual pues aquí tenemos un completo de todo, ¿no? Por supuesto, esto sería un proyecto en el cual se pretende conectar, hay 5 ciudades piloto, y lo que se pretende es conectar estas 5 ciudades a través de ferrocarril. Nos cuenta que estamos ya empezando a meter la multimodalidad. Conectar estas 5 ciudades por ferrocarril con unos cofres multiuso que irían entre los vagones, unos cofres multiuso que directamente de una forma automatizada se montarían en plataformas autónomas que entrarían dentro de las ciudades, es decir, plataformas sin conductor, que estas plataformas además se alimentarán con placas igualmente fotovoltaicas, de forma que digamos, su carga será a través de energía verde también. Estas plataformas autónomas entrarán dentro de las ciudades a los hubs urbanos que se definirán. Tendremos los hubs externos donde recibiremos el ferrocarril, pero luego tendremos los hubs urbanos dentro de las ciudades e incluso podemos llegar a pensar en micro hubs, ya ni siquiera lo que serían almacenes, sino hasta pequeños locales comerciales, de forma que de una forma automatizada conectamos por ferrocarril, pero luego de forma autónoma entramos dentro de la ciudad. Todo esto, evidentemente, pues lo meteremos con nuestra inteligencia artificial, el Big Data, y antes de llevarlo lo haremos una simulación de puesta en marcha con gemelo digital, ¿no? Veis que estamos todo el rato conectando. Esto es como hacer una paella, ¿verdad? Vamos a coger ingrediente de aquí, ingrediente de allá, cojo inteligencia artificial, blockchain y lo voy metiendo, ¿no? Tenemos otro muy chulo para hacer, por ejemplo, el transporte de animales vivos, que, bueno, pues ni que decir, tiene la importancia de la limpieza de los camiones, porque van animales vivos que luego van para consumo humano. Entonces, estamos en un proyecto de diseñar IoT, es decir, poner unos sensores dentro de los camiones que registren la limpieza que se hace dentro de los camiones, es decir, se hace una limpieza de alta temperatura, además de diferentes temperaturas dentro de cada parte del camión. Estos sensores miden realmente que se ha hecho una captura de información, se ha hecho una limpieza adecuada. Esa medición se sube a blockchain, queda registrada, queda a disposición de quien quiera tenerlo, queda a disposición inclusive de poder incorporarlo en la cadena digamos, de trazabilidad de los animales, ¿no? Además, en este mismo proyecto, también, como estamos hablando de camiones que llevan animales vivos, también hay una parte de gestión de optimización de rutas, de gestión de cómo hacer estas rutas optimizadas. Además, no solo optimización en cuanto a recorrido, sino también en cuanto a que no se mezclen animales de los que van a matadero con los que llegan a las granjas, etcétera, ¿no? Con lo cual, también ahí hay una importante gestión que también mediante inteligencia artificial y optimización de rutas también le damos salida, ¿no? Estamos en un proyecto de drones, donde también pues, es algo que está muy próximo a venir, el tema de drones. La tecnología está ahí, estamos pendientes más de legislación que digamos, de avance de tecnología. Todo esto, evidentemente, también lo podemos hacer con las simulaciones con gemelo digital. El Aragón Medical City, tenemos el proyecto, el famoso Pharma Hub, que bueno, a futuro podemos intentar, de la mano del clúster de salud, de la Health, intentar convertir a Zaragoza en un hub farmacéutico de primer orden, a nivel también mezclado, evidentemente, con logística, con el aeropuerto de Zaragoza y todas las conexiones y la potencialidad logística que tenemos. Tenemos otro, no sé si además este es el último ya, sí, este también es un proyecto chulísimo que tenemos de
bueno, pues que pretendemos con este proyecto poner en marcha lo que serían ya conducción autónoma entre centros, digamos, de distribución, en este caso centros próximos, no más allá de 1 kilómetro, con plataformas autónomas, lo que podríamos hablar del vehículo autónomo, pero ya no en entornos cerrados, no en entornos, digamos, controlados dentro de una propia fábrica, sino que puedan salir a la vía pública en un entorno de tecnología con georradar para que no solo identifique obstáculos, sino identifique qué obstáculos son y con inteligencia artificial le podamos dotar de qué soluciones tiene que tomar en función del obstáculo que lleva. Evidentemente, la tecnología georradar sin el 5G no podría ser, con lo cual este proyecto implica también la implantación en un entorno controlado de tecnología 5G. La puesta en marcha va a ser a través vamos a hacer primero una simulación con gemelo digital y, bueno, pues veis que también van a ser vehículos autónomos que irán alimentados con placas fotovoltaicas y con generación de electricidad, con generación verde. Entonces, bueno, he intentado compactarnos aquí un poquito los proyectos que tenemos encima de la mesa y de lo que estamos moviendo. Como os decía, veis que estamos muy interconectados. Os he nombrado solo los que tenemos aquí, no hemos hablado temas de movilidad, no hemos hablado temas de optimización de rutas, no hemos hablado temas de la trazabilidad, de la digitalización del proceso de entrega. Podríamos haberlo hecho mucho más extenso. Como os digo, tenemos luego aquí a Grupo SESI y Grupo Agora, que los conozco bien, aparte de asociados, pues los conozco muy bien. Ellos tienen unos niveles de digitalización tremendos, pero sobre todo, vuelvo al principio de mi intervención, lo que tienen es muy definidos y muy apurados todos sus procesos físicos, sus procesos logísticos, y cuando tienes eso perfectamente asegurados, cuando puedes pensar en la digitalización. Por mi parte… Yo, si me permitís, simplemente quiero decir, me imagino que os habéis quedado como yo, quiero decir, un poquitín asustados con tanto proyecto. Nosotros, al final, como clúster, lo que intentamos es poner en marcha diferentes apuestas que nos van proponiendo todos nuestros asociados. Lógicamente, algunos de estos proyectos o varios de estos proyectos al final se quedan, hablando mal y pronto, en agua de borrajas, ¿vale? Pero lo importante es que los expongamos encima de la mesa, los planteemos. Y al final lo importante también es que cuando algunos de estos proyectos gozan de financiación, lo que hacemos dentro del clase también es ponerlos en común con el resto de los asociados. Quiero decir, los ponemos de ejemplo. Oye, estas empresas han hecho este proyecto, lo han llevado a cabo, ¿sabes? Han recibido esta financiación, esta subvención, y que sepáis que el resultado ha sido este. ¿Por qué? Porque al final buscamos la competitividad, ¿vale? Ganar en competitividad y en procesos más eficientes en todas las empresas que están asociadas. Al final es una apuesta clara y definida por ganar y mejorar la competitividad de la logística de nuestras empresas. Muy bien, pues… Bueno, muchas gracias por esta visión general de todo lo que es las iniciativas que se están haciendo en el sector. No sé si hay alguien que quiera plantear alguna pregunta, alguien de la sala. Recuerdo que los que están conectados vía online pueden, a través del chat, también plantear sus preguntas y se las trasladaremos a los ponentes. Si no, pasaríamos ya a verlas, agradecer a Ale su presentación e invitaríamos a subir al estrado a Roberto Lorente del Grupo SESE, director de innovación del Grupo SESE, para que nos cuente ya un caso concreto, en este caso de su empresa, de las actuaciones de digitalización que están haciendo. ¿Las preguntas serían para después? Bueno, como ahora no hay ninguna, si con posterioridad alguien quiere plantear alguna pregunta, pues os lo trasladaríamos también y os invitaríamos a responder. Vale, pues nada.
Buenos días. ¿Me oís? No. ¿Ahora? Sí. Ok. Bueno, cuando me invitaron a estas jornadas, bueno, te lo apuntas en el calendario y demás, llega el día llega la semana en concreto y digo, a ver de qué tengo que hablar yo aquí. Digitalización y logística, pues llevo toda mi vida haciendo estas dos cosas, en la logística y en la digitalización. ¿Qué es lo que puedo contar en 15 minutos, que a la gente le quede, que a la gente le guste, que sirva de algo? Por un lado, ayer le daba vueltas a la presentación, hablo de casos de éxito de SSE, que hablo de tecnologías que en SSE utilizamos, que hablo, bueno, si hubiese utilizado tecnologías, Ángel me ha hecho un spoiler de la leche. Entonces, he decidido centrar el tiro en primero, que conozcáis un poco más SSE, porque yo creo que mucha gente de aquí de Zaragoza, de Aragón, sabéis algo de SSE, pero no sabéis mucho o no tenéis la profundidad de lo que es nuestra empresa. Y después, intentar daros 4 consejos. Voy a osar intentar daros cuatro consejos en base a la experiencia que he tenido durante todos estos años digitalizando procesos, que es básicamente de lo que va la digitalización. Empezamos con SSE, porque muchos nos conocéis, pero pocos sabéis quiénes somos. ¿Por qué digo esto? Yo estoy todos los días haciendo entrevistas de trabajo para gente que entra a trabajar en el departamento de IT, etcétera, y gente incluso que ha trabajado en empresas de transporte, pues cuando llega a SSE dice, ¡ay va! ¿Y esto qué es? SSE es muy grande. En este momento llevamos para 10.000 empleados, que ahora no sé si se dice PSA o se dice la Opel. Yo todavía había dicho la Opel, así que la Opel son 5.800, así que vamos de camino a doblar la Opel el año que viene, porque hay nuevos proyectos, hay nuevas plantas que se están levantando en muchos sitios. El área de logística que estamos gestionando, pues ahí la veis, esta es, creo que ya ha aumentado en 200.000, pero bueno, la empresa está creciendo mucho. Estamos trabajando la presentación pone 18 países, ya desde hace 2 meses son 21 países. Y cuando decimos trabajando no es delegación comercial, es operando, haciendo logística en estos países. A nivel de camiones, mucha gente nos conoce como Transporte SSE, y de hecho es hombre, ¿tú qué eres de Transporte SSE? No, yo soy de Grupo SSE, donde, igual que Grupo Agora, pues, son muchísimas más cosas que lo que todo el mundo conocemos. Entonces, es importante que conozcáis un poquito más de esta empresa, de esta superempresa que tenemos aquí en Aragón, y que, bueno, pues eso, llevamos la bandera de Aragón en 21 países ya, operando y luchando compitiendo a nivel de logístico contra el que se quiera poner delante, porque realmente lo hacemos bien. Estos son los países, no lo he cambiado. En informática somos esta siempre la tengo que poner, pero al final es mi departamento. Nosotros somos tecnología e innovación, somos un equipo de 120 personas ahora. Bueno, esto va variando, siempre vamos creciendo, pero prácticamente todo el departamento somos un departamento de desarrollo, no somos un departamento de soporte. Nosotros desarrollamos soluciones de operaciones. Tú, cuando llegas al departamento de IT, te dan un portátil, te dan unos zapatos de seguridad y un chaleco. La gente se te queda mirando como diciendo, ya lo entenderás ya. Pero tú vas a ir a tocar un almacén muy rápido. Entonces, somos un departamento muy operativo, muy orientado a ayudar a nuestros compañeros de operaciones. Divisiones. SSE son 7 divisiones. La de transporte, que es la que todo el mundo conoce, es la más grande, es la más potente, sin duda. Hemos empezado ahora, bueno, llevamos ya años, pero estos últimos años y el mes pasado se adquirieron 2 nuevas empresas para la gestión, para mejorar el freight forwarding, todo lo que son los transitarios. O sea, salimos en las noticias hace unos días porque una de las empresas que se ha comprado es ACL, que es para gestionar el aeropuerto, la línea 1 del aeropuerto de Zaragoza. Gestionaremos el 65%, gestionamos ya el 65% de las descargas y cargas de aviones que se hacen ahí.
Es una línea, digamos, en clara expansión dentro de SSE y de una apuesta. Contras Logistics, aquí es donde, digamos, más hemos intervenido los de IT, es donde más nos hemos especializado, pero vamos, en este momento es no sé si es el bíceps derecho o es el bíceps izquierdo de la empresa, pero es una de las grandes fortalezas que tenemos y estamos metidos en muchísimas empresas gestionando sus almacenes, su suministro a línea, etcétera. Portavehículos, esta es una división histórica que viene de la parte del transporte, como es obvio. Servicios industriales, esta es la gran apuesta de SSE para el 2000. Bueno, ya hemos apostado, pero el año que viene se abren 2 plantas de montajes de ejes para el sector de automoción, una en Estados Unidos, otra en Alemania. Esto va a doblar la facturación de Grupo SSE. Vamos, es una gran apuesta que se está haciendo de ser algo más que supply chain. Y, por supuesto, soluciones globales. Al final estamos en toda la cadena de suministro y lo que también hacemos es, pues eso, gestionar las cadenas de suministro completas, no solamente partes, no solamente ser 3 PL, sino ser 4 PL de clientes. Y aquí llega ya la parte libre. Ya he comentado que es la digitalización, perdón, que es SSE, que es algo más de lo que de lo que estoy seguro que muchos pensabais o teníais, y si alguno queréis venir a visitarnos lo conoceréis. Ahora quería hablar de lo que es ya la pura digitalización, las experiencias que quiero compartir con vosotros. No voy a retomar a muchos años atrás, me voy a remontar a 5 años atrás. No había ni COVID ni se le veía. Pero mirando presentaciones que hicimos anteriormente, tenía una presentación que ponía en IoT de empresa 4.0. Bueno, en 5 años, hace 5 años todo el mundo hablábamos de todas las tecnologías estas que hemos estado viendo, IoT, blockchain, machine learning, bla, 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 bla. Y nosotros empezamos a hacer proyectos, pruebas piloto. Oye, esa gente que quiere, no, yo quiero hacer esto, se hacían pocas cosas. Se hacían cosas de poca trascendencia. Pero, digamos, quería poner un símil que es, mi pueblo está muy alto y cuando llueve las fuentes no echan agua. Se va llenando, se va subiendo el nivel freático, los acuíferos se van llenando y de repente hay un día que cae muy poco y de repente todas las fuentes se echan a emanar. Y si el día siguiente vuelve a llover, vamos, eso parece, la tecnología ha estado subiendo, digamos, un nivel freático y ahora, con el coronavirus, ahora con todas las pruebas de piloto que se han hecho, está emanando soluciones tecnológicas de la leche, que nos pueden dejar dentro o nos pueden echar fuera. Entonces, todo lo que hace 5 años eran promesas y eran cosas que la gente no estaba viendo, en este momento está cambiando todo. Y aquí la frase esta que el otro día la escuché en otra charla, que dice, no es un mundo en cambio, sino es un cambio de mundo. Ahora estamos en ese cambio de mundo. Bueno, de hecho, la última vez que estuve en esta sala, esto estaba petado. Hoy estamos aquí 50 y no sé cuántos conectados. Entonces, debemos de entender que este cambio se ha producido y además el COVID lo ha explosionado. Nosotros aquí no sabía si decirlo, pero lo voy a decir ahora. Yo cuando entré en SSE, a los 2 o 3 años, llevo 15 años en SSE, a los 2 o 3 años decidimos, no había servidores en SSE, la cosa como era, y compramos nuestro primer servidor. Claro, nuestro primer servidor era un servidor de base de datos. Yo soy tecnológico, así que voy a hacer utilizo algunos tecnicismos. Bueno, compramos nuestro primer servidor de Oracle. Pues un servidor de Oracle con sus licencias y demás son 100.000 euros. Cuando le fui a mi presidente, Alfonso, tenemos que comprar esto para guardar todos los datos de la empresa y demás, me dice, Roberto, ¿cuánto cuesta? 100.000 euros. Dice, ¿sabes que eso es un camión? ¿Qué es lo que va a llevar este hierro? Digo, pues bueno, va a llevar los datos de tu empresa. El caso es que
esa es la mentalidad de SESE. Al final, confía en nosotros, confía en la tecnología, pero nuestra tecnología tiene que ser tremendamente útil, tremendamente práctica. Tenemos que ser muy operativos. Entonces, desde aquella época, todo lo que se hace en tecnología tiene que ser muy útil. Nosotros desde hace, me parece que fue al poco, migramos a Google Suite, subimos, digamos, todos nuestros servicios a la nube, migramos todos los servidores desaparecieron de la empresa y también los subimos a la nube, etcétera. Al final, nosotros tenemos mucha gente dedicada a los desarrollos, muy poca gente dedicada a las infraestructuras, porque es un valor que, digamos, dentro de mi empresa no se percibe. El valor de las infraestructuras sí que se percibe el valor de los desarrollos, y eso nos llevó a estar en una nube muchos años antes que mucha gente y tener, digamos, cierta experiencia en el trabajo de las nubes, pues eso, mucha experiencia. Llegó el COVID. Nosotros, todo el mundo ha trabajado desde el minuto cero, porque en la empresa desde hace, no sé decir, 10 años, todos son conexiones online, todo es wifi, todo es portátiles, todos son móviles, no hay teléfonos fijos, no hay ordenadores fijos, no hay cables en las oficinas, es todo el rato wifi. Entonces, esto nos ha permitido pues poder trabajar de una manera casi transparente. Antes, digamos, hemos tenido que parar los almacenes que han parado de nuestros clientes, pero los transportes y, obviamente, todas las oficinas y servicios centrales hemos podido trabajar sin ningún problema. Y eso es, digamos, esto ha sido una de las cosas que quería compartir con vosotros. Ni os lo penséis, la nube es una necesidad. La nube te permite ser competitivo, poder tener acceso, aquí lo estáis viendo, poder tener acceso a computación que en tu casa no puedes tener. Si tú ahora necesitas hacer un cálculo de la leche, o te compras un megaservidor o puedes alquilar ciertas horas de servidor. Si necesitas un sistema de machine learning que necesita procesar muchas cosas, en la nube tú pagas lo que necesitas y lo tienes. Si lo tienes que contratar, estás jodido. Estás jodido porque ya no es competitivo y todo el mundo lo está haciendo, ¿vale? Hay muchísimos servicios que... Bueno, nosotros al final somos una empresa de servicios. Hoy me contratan 3 años, al siguiente me contrata el otro 2, el otro me contrata 5. Nosotros necesitamos infraestructuras escalables, arriba, abajo, pagar como software as a service, y esta es una de las recomendaciones que os quería dar a nivel de digitalización. Da igual que seas grande o pequeño, es que la nube, el software as a service, el pagar por uso, te hace que tú, pequeñito, puedas competir con el grande exactamente con los mismos sistemas, solo que el grande paga por 10.000 porque utiliza 10.000 y tú pagas por 10 porque utilizas 10. Entonces, mi consejo en este sentido es, ni lo dudéis, pasar a la nube, pasar a pagar por servicio y tendréis las mismas infraestructuras y servicios que tienen los grandes. Y además, si no tienes gente que te lo gestionan ellos también con ciertos pagos. Entonces, eso es uno de los inputs que os quería dar. Otro que os quería dar, y este es muy importante, está muy ligado a la reunión, a la charla que ha dado Ángel, los drones. Los drones para SESE han sido un caso de éxito. Hemos salido muchas veces por la televisión, tenemos 2 drones que no tiene la mayor parte de la gente. Nosotros ya tenemos un servicio de suministro de piezas desde en Martorell, desde las instalaciones que tenemos enfrente de SEAT a SEAT. Pasamos unas líneas de alta tensión con todos los permisos que hay que pedir y demás, y aterrizamos en las instalaciones de SEAT y les entregamos en este caso les entregamos volantes que, digamos, son urgentes, que no van por el secuenciado normal. Este dron que veis aquí, este le tengo mucho cariño. Este es un dron de inventario. Este vuela en interior. El de fuera tiene la complejidad, con perdón, de un botijo, porque al final es un tío que lo pilota, pagas, pides permisos, te dejan, lo vuelas y ya está. Este tiene muchísima tecnología metida dentro. Esto lo empezamos en finales de 2018, principios de 2019, y fue un exitazo. Aquí ganamos el premio de innovación logística de SEAT, de proveedores de SEAT.
Y este dron, pues eso, hacía el inventario sin GPS, es decir, con unos sistemas de inteligencia basados en visión artificial, hacía el inventario de un almacén. Yo estaba súper contento. Habíamos, junto con Elita, que por aquí he visto a Pilar, éramos la bomba. Ostras, pero cuando esto lo ponemos en producción, hacemos el inventario de 100 ubicaciones. Todos de aquí sois logísticos. ¿Sabéis lo que son 100 ubicaciones? Una mierda. Entonces, nuestro superproyecto súper tecnológico con una súper respuesta, pues se nos había caído, nos habíamos caído de un guindo. Entonces, llevamos 2 años trabajando en mejorarlo. Y, claro, el mejorarlo, ya lo hemos convertido en un dron cometa. Esto está enganchado con un cablecito a un robot de suelo que lo va alimentando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la conclusión y el mensaje que os quería dar de esto? La innovación, por mucha tecnología que lleve, si no está de la mano del tío de procesos, esto es una castaña. No te vas a hacer el mejor proyecto del mundo, vas a ganar todos los premios de eso, pero al final a tu empresa no le vale nada más que para tener un cristal en una estantería. Hay que ir de la mano del proceso. No se tiene que ver dónde termina el tecnólogo y dónde empieza el operario. Y es así cuando los proyectos salen y salen bien, que es el siguiente proyecto que os quiero hablar. El siguiente proyecto, bueno, obviamente eso es una control tower. Nosotros en SESE manejamos 2 tipos de control tower que ahora las queremos unificar. Una es una control tower para la gestión del transporte, donde todos los elementos de la cadena relacionados con el transporte están conectados, nuestros clientes, obviamente nuestra flota, nuestros proveedores, y es un sistema para poder trabajar bajo excepción, contra la excepción. Es decir, nosotros pues, en SESE antes teníamos una figura que era, bueno, la seguimos teniendo, pero ya ahora tiene que asumir más responsabilidades, que era el gestor de flota. El gestor de flota tenía que todas las mañanas llamar a los choferes, a ver dónde estaban, qué hacían, que no sé qué. Bueno, eso con el GPS se solucionó, pero así se seguía haciendo. Y después, porque el GPS te dice una cosa, pero no te dice cómo va de tacógrafo, no te dice cómo va el tío, no te dice si tiene que ir a descansar, a dormir en su casa. Hay muchas cosas que no te dice el GPS, pero todo eso ya, digamos, lo podemos meter en los sistemas. Ahora ya no existen esas llamadas, ya no existen los gestores de flota, todo, digamos, está integrado y el cliente y los proveedores y los transportistas que trabajan para nosotros estamos todos conectados. De esa manera, cualquier incidencia que hay en un proveedor que trabaja para nosotros, que hace un pedido nuestro que es para un cliente, esa incidencia va hasta el cliente y si hay acciones que tomar entre medio, se pueden tomar. Esto es lo que nos permite la Control Tower, trabajar contra excepciones, visibilidad total y demás. Lo mismo tenemos, digamos, dentro de las plantas. Dentro de las plantas hay otros sistemas que en este caso le llamamos Guru, pero también es una Control Tower que nos dice cuál es el estado de los almacenes, cuál es el estado de las líneas, cómo están de materiales, dónde están, digamos, nuestros suministradores de líneas y lo que es más. Antes la gente hacía rutas, ahora ya no hacemos rutas, las rutas son dinámicas a demanda de las necesidades de las líneas. ¿Por qué pongo este ejemplo? Este ejemplo es el contrario del dron. Aquí se ha trabajado directamente con la operación y las tecnologías que ha habido detrás para hacer este proyecto han sido tecnologías que han apoyado a la operación. Hacía falta poner RFIDs, hacía falta poner GPS, hacía falta poner Machine Learning, que tiene un proyecto de Smart Driving y de Smart Planning, el de la Control Tower detrás, muy potente, de inteligencia artificial, pues se han puesto, pero siempre ha sido para resolver problemas de la operación y junto con ellos. Ya me falta poco. La locomotora. Porque este lo quería poner porque para mí es muy importante que entendáis que la digitalización es el principio. Nosotros en los proyectos que os acabo de comentar de la Control Tower, etcétera, ahí estamos, tenemos un proceso digitalizado, un proceso que nos está dando señales, que lo tenemos trazado, pero es que lo que viene ahora y viene a arrasar, porque es que va a arrasar, es todo lo que tiene que, por eso quería poner la locomotora, es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con machine learning y demás. La cantidad de procesos
A ver, voy a volver al modo de transporte. En el de transporte, en la Control Tower, nosotros pues eso, hemos pasado de gestionar 20 medios a que se gestionen más de 50 medios con un solo gestor, porque solamente se tiene que dedicar a mira, que este ha pillado atasco, mira, que el cliente ha cerrado, mira, que solamente mira las excepciones, no mira absolutamente nada más de lo anterior. Tú imagínate que ahora el cliente tiene el almacén saturado, yo tengo 2 camiones en camino a ese almacén. Lo que tengo que hacer, lo que haría habitualmente, si me he enterado que el almacén está saturado, le digo al tío que pare donde pueda, que haga la pausa corta. Bueno, los que sabéis de transporte sabéis que los choferes tienen que hacer distintos tipos de pausas, etcétera. Todas esas acciones que el gestor se sabe de carretilla, el sistema las ha aprendido también y las puede ejecutar. De 50 podemos pasar a gestionar 200 medios con un sistema que me esté quitando la mitad o más de la mitad de esas incidencias que tienen una respuesta siempre la misma o muy parecida. Y además se pueden enterar de las cosas antes que yo, o incluso se pueden enterar de cosas que yo hoy no sé. Hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Nosotros aprendemos en la Opel que piezas van juntas. Cuando tenemos que hacer un suministro, sabemos qué piezas van juntas. Bueno, perdón, tendrías que tener una persona revisando piezas, bueno, revisando los suministros, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay muchas, el sistema semanalmente va aprendiendo qué piezas han ido juntas y después decide, en un trabajo de fin de semana de X horas, optimizar el almacén para poner esas piezas que el sistema ha visto que están yendo juntas, ponerlas juntas para que esas 8 horas, digamos, de trabajo de optimización de almacén después se conviertan en la siguiente semana en 16 horas de ahorros de pasos que la gente da. Entonces, aquí los sistemas de Machine Learning basados en aprendizaje van a aprender un montón de nosotros, pero solamente van a aprender si el proceso está digitalizado. No esperes que aprendan si tienes que digitalizar el proceso y luego meter la lógica de aprendizaje y demás. Es importante digitalizar para que después tus sistemas puedan aprender. Y ojo, si tu sistema no aprende, hay mucha gente que está estudiando esto, que están haciendo este tipo de sistemas. Entonces, yo creo que esto va a ser una ola tan fuerte como como el resto de otras tecnologías. El aprendizaje automático, van a venir muchísimas cosas de la mano del aprendizaje automático y nos puede hacer estar o no estar en la brecha. Bueno, ya con esto termino, estoy seguro que me he pasado los 15 minutos. Bueno, eran, digamos, los cuatro mensajes que os he querido dar. Primero, la nube te hace competitivo y te da acceso a tecnologías que de otro modo no podrías pagar. Ahora, pronto se va a poder alquilar computación cuántica. ¿Para qué va a valer computación cuántica? No lo sé, pero voy a poder alquilarla. Imagínate que si además sabes para qué la quieres utilizar, que te dé esa visión de Machine Learning que tus ordenadores les cuesta no sé cuánto calcular. Entonces, mi primera recomendación es ir a las nubes, que para eso están. El tándem, procesos, la digitalización es cosa del departamento de IT. La digitalización es cosa de la empresa y por eso tiene que estar el de operaciones y el de tecnología y que no se sepa cuál es cuál. Con respecto a la Control Tower, esto para mí es muy importante, no lo he dicho antes, es muy importante que estemos todos conectados. Proveedores, clientes, instituciones, todo debe estar conectado. Si no estamos conectados, estamos dejando de ser competitivos las partes que no se conectan. Es ilógico que yo tenga que picar mis pedidos, es ilógico que le tenga que decir al transportista mandarle un SMS, es ilógico, hay muchas cosas que son ilógicas y hoy se siguen haciendo. Las empresas debería haber una obligatoriedad de conexión de sistemas y de integración. Todos debemos de tener la información, los fases los deberían de prohibir. Bueno, no existen, pero bueno. Y después eso, hay que hacer sistemas que gestionen contra excepciones, que conozcan ya, que registren las cosas y que de alguna manera les podamos empezar a pedir que nos den inputs, que empiecen a aprender, porque hay cosas que sabemos que deberían actuar los sistemas solos y hay cosas que no sabemos y nos podrían decir.
Y ya, digamos, esta es un poco más fuerte, es el tema de puedes digitalizar o ser digitalizado, la decisión es tuya, pero hoy estamos en esa. Si no lo hacemos nosotros, llegarán de otros países y nos van a pasar por encima porque aquí no hay fronteras, ¿vale? Y esto es lo que quería comentaros. Muchas gracias. Dos preguntas que hace el público. Una de ellas es ¿cómo aborda la empresa el cambio de cultura y formación necesaria del personal para abordar la digitalización? Esa es buena. A ver, nosotros intentamos hacer bastantes jornadas de... intentamos hacer bastantes jornadas de explicación, hacemos desayunos tecnológicos. Lo que pasa es que hay cierta digitalización que la empresa la tiene asumida desde hace mucho tiempo, porque llevamos mucho tiempo trabajando en nube, con portátiles y demás, y en operaciones. Nosotros, que yo puedo decir que en operaciones no hay transformación digital. Ahora estamos teniendo más transformación digital en procesos corporativos, que es, digamos, ahí esa la parte más coja que hemos tenido siempre en SESE, porque siempre nos hemos centrado mucho en operación. Pero es cierto que en procesos operativos el gran enemigo es la Excel, y ahí lo que hay que hacer es vencer esa Excel y plantear siempre a la gente pues los beneficios de los sistemas corporativos y de las bases de datos únicas, etcétera, etcétera. Pero vamos, cada proceso que se digitaliza es cierto que tiene que haber una gestión del cambio muy importante, explicar muy claramente cuáles son las ventajas, y nosotros siempre intentamos, pues eso, al igual que vamos con zapatos de seguridad a los almacenes para mover las cosas con los almaceneros, en los demás proyectos estamos en los departamentos. No, en ese sentido, la manera es estando con la gente y hablando constantemente con ellos, que el proyecto sea suyo. Otra pregunta que nos plantean es ¿cómo identifica la empresa la tecnología que mejor se ajusta a cada proceso? Es decir, ¿por dónde empezar? Pues mira, aquí os voy a dar una lección aprendida también. Nosotros hace 4 años que creamos el Departamento de Innovación, y durante los 2 primeros años estuvimos probando tecnologías. Nuestro objetivo era sale IoT, venga, pues vamos a coger aparaticos y vamos a poner sensores de temperatura aquí, a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a coger blockchain y vamos a hacer un proyecto de blockchain, etcétera. Vamos a coger machine learning y vamos a hacer un proyecto de machine learning. Con eso aprendimos cuáles eran las capacidades de la tecnología. Después, ¿qué tecnología irá a cada proceso? Si vas con una tecnología a un proceso, la has cagado directamente. Lo que tienes que decir, lo que hemos aprendido es que nosotros tenemos que ir al proceso, y ya cuando estás en el proceso ves qué tecnologías son las que puedes implementar. Si vamos a un proyecto, aquí vamos a poner machine learning porque hay que optimizar los almacenes. Lo estás metiendo con calzador el machine learning y la cagas. Entonces, lo primero que es ir a ver el proceso, estar con los operarios, entender cuáles son los problemas, y hay a veces que tienes que poner la super herramienta y otras veces que es poner una simple pantalla o una simple app que lee un código de barras y todo el problema queda resuelto. La solución no es la tecnología, es la herramienta, es el medio. Entonces, eso lo aprendimos con los drones y con algún otro proyecto más. Vale. Pues muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación. Gracias. Nos hacen llegar también una pregunta, que en este caso es para Alia, que hace el público, que es una empresa asociada que quiera adherirse a un proyecto de innovación, ¿debe realizar la inversión por cuenta propia o se le ayuda a buscar financiación desde el clúster? No sé si... Sí, o si quieres. Bueno, siéntate aquí. Bueno, entiendo que esta pregunta me la ha lanzado alguien que no pertenece al clúster, porque los que pertenecen al clúster ya saben perfectamente que acompañamos a las empresas. Quiero decir, una pyme que ahora, por ejemplo, tenga alguna necesidad o alguna inquietud, ¿no? Por ejemplo, bueno, se hace aquí con visión artificial, que es algo que tenemos con un desarrollo muy importante.
yo invitaría a las empresas, oye, cuando menos acércate al IA, te explicamos cómo te podemos ayudar. Si decides asociarte, pues te vamos a acompañar, te vamos a coger de la mano, te vamos a poner en contacto con los mejores proveedores de tecnología, de procesos, como muy bien acabas de decir, lo primero de procesos, y nosotros te acompañaremos. Dicho eso, vienen ahora muchas ayudas, están prometidas las Next Generation y multitud de canales de ayuda. Nosotros lo que podemos hacer es acompañar a las empresas a buscar esa financiación. Muchas empresas ya llevan de por sí el proyecto, que lo van a poner en marcha sí o sí, independientemente de la financiación. Los que dependan de eso, pues nosotros les acompañaremos. Nosotros como clúster lo que estamos es para generar un valor entre los asociados, generar valor para la logística en general y para la sociedad. Dicho eso, los proyectos es un camino, la subvención la buscaremos y, bueno, simplemente recordaros que os invitamos a que cuando menos vengáis a conocernos y os expliquemos un poco cómo podemos ayudar. Muchas gracias a los dos. Ahora invitaría a subir al estrado a Jesús Soler, director de operaciones del Grupo Ágora, para que nos haga la siguiente presentación. En cualquier caso, añadir que un poco a raíz de en la línea que planteaba Ángel, es decir, que por ejemplo el Aragón DIH, una de sus líneas de actuación también es ayudar en la búsqueda de financiación para temas de digitalización, porque está claro que en muchas ocasiones se requieren inversiones y es un tema complicado, es decir, todos somos conscientes de ello. Muy bien, bueno, ¿se escucha ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, ¿no?, la posibilidad de contar un poco qué hacemos en Ágora y hablar un poco de cómo nos estamos digitalizando, ¿no? La verdad que lo que voy a contar básicamente ya es de otra forma, una empresa más pequeñita, de otra forma diferente, lo que ya nos han avanzado antes Eduardo, Ángel y Roberto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco con algún matiz, ¿no? Voy a empezar rápidamente, un minutito, para decir qué es Ágora. Hay una parte que todos conocemos, la de cerveza Sambar, ¿no? Pero bueno, un poco contar qué es lo que hacemos. Ágora es un grupo verticalmente integrado. ¿Qué significa? Que tenemos productoras, fábrica de cervezas, tenemos envasadoras de aguas y refrescos. Como cerveceros somos los pequeñitos de los grandes o los grandes de los pequeños, ¿no? Como distribuidora a través de Bebinter, pues estamos entre los 5 más grandes a nivel nacional, ¿no? Además tenemos negocios de hostelería y alguna cosita más, ¿no? Tenemos historia cervecera, ¿no? Estamos desde el año 1856 como grupo y desde el año 1900 con la zaragozana aquí, ¿no? Localmente. Como equipo humano estaremos en torno a 1000 personas aproximadamente y facturamos, aquí hablamos siempre de datos prepandemia, ¿no? Porque ahora da pena, ¿no?, estas cosas, ¿no? En torno a 200 millones de euros, ¿no? Y nuestra misión, y por qué me gusta decirlo, y luego entenderemos por qué la digitalización tan importante es tener claro cuál es tu misión y visión de empresa, ¿no? Transmitir pasión cervecera a través de marcas icónicas, atrevidas y memorables, y disfrutando en equipo de hacer un poco de historia cervecera juntos, ¿no? ¿Y cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde queremos ir? Pues queremos ser una de las 10 cerveceras independientes más importantes del mundo y admiradas por nuestra autenticidad, calidad, creatividad y desempeño, ¿no? Y nuestras marcas más conocidas son Ámbar, Moris, Lunares y Conga, ¿no? Y luego tenemos alguna otra marca más. Hasta aquí se llegaría un poco lo que es la parte de grupo y luego silvanaré por qué hablo de misión y por qué hablo de visión, ¿no? Y qué tendrá que ver con la digitalización. Oiga, ¿esto qué pasa aquí? No sé qué ha pasado. ¿Lo veis bien? ¿No? Vale. Dentro del Grupo Ágora, que son operaciones, y también hablaré de operaciones, que es un concepto un poquito más expandido que la logística. ¿Por qué? Porque para mí tiene que es todo el mismo, es todo lo mismo, ¿no? Operaciones, da igual que sea logística, producción o cualquier parte de la cadena de generación de valor o cadena de suministro. ¿Y qué son las operaciones? Las operaciones, mi definición es conectar los puntos partiendo del cliente. Cada empresa tiene unos puntos, unos tendrán fábricas, otros no, unos tendrán logística, otros no, otros tienen de todo. Y al final todo esto tenemos que hacerlo siempre partiendo del cliente y mediante una serie de drivers. ¿Y esos drivers cuáles van a ser? Diferentes para cada empresa, calidad, servicio, coste o el que entendamos que nuestra empresa es el importante. A través de, una vez que ya tenemos clara cuál es nuestra estrategia operativa,
conectando esos puntos, el siguiente paso será definir cuál es nuestra estrategia de digitalización. Pero primero tenemos que saber qué queremos ser como empresa, qué queremos ser como operaciones, qué queremos ser como digitalización. Sería ese el camino un poco que habría que hacer. Y claro, nosotros ya llevamos 163 años haciendo operaciones, las cosas han cambiado. Nosotros empezamos repartiendo con caballos y ahora pues vamos un poquito más tecnificados, ¿no? Y también me gusta explicar qué es el universo operaciones, porque dentro de Ágora la parte de operaciones es un poquito peculiar, ¿no? Tenemos pues, la fábrica de cervezas de la que tenemos en la Cartuja, Cervezas Ámbar, que es una de las más modernas de Europa. Tenemos la fábrica de cervezas de la Zaragozana, que está en el centro, que es la más antigua de España. Tenemos una envasadora de agua y refrescos en Jaraba y una microcervecera en Barcelona. Además, tenemos un hub logístico aquí en Zaragoza, por el que pasaría pasa casi toda gran parte del producto, no todo. Y además, como distribuidora, tenemos aquí la gestión de distribuidores, ¿no? De empresas de proveedores, ¿no? De productos de distribución. Esas 3.500 referencias que gestionamos además de nuestro portfolio propio, ¿no? Además tendríamos las distribuidoras, que como hablábamos, la más grande es Bevinter, que son tenemos 20 distribuidoras, que llegaríamos aproximadamente a unos 24.000 clientes, ¿no? A través de 240 repartidores. Además tenemos 178 colaboradores, son distribuidoras externas o distribuidores independientes que trabajan con nosotros, que llegaríamos a cubrir todo lo que es España, básicamente, ¿no? Estamos exportando a 26 países. Y además, a nivel de canal de alimentación o gran distribución, trabajaríamos con 326 retailers, es decir, prácticamente casi la mayor parte de los que operan en España. Además, gestionamos todo lo que es la parte de servicios técnicos. Los tiradores de cerveza, cuando llegamos a un bar, tiene que funcionar, tiene que salir el agua, pero la cerveza fresquita, tiene que salir todo perfecto, ¿no? Y para eso detrás hay un trabajo del equipo técnico que tiene que asegurarse que esos tiradores estén en óptimo estado, ¿no? Y si hay que desmontar o montar o si hay que arreglar alguno, ¿no? Además, gestionamos eventos, ¿no? Prepandemia estábamos hablando de más de 18.000 eventos y diversos temas relacionados con la ingeniería de estas instalaciones. Además, llevaríamos todo lo que es el mantenimiento, la ingeniería, el medio ambiente y sostenibilidad, el I+D y maestría cervecera, toda la parte de riesgos y toda la parte de calidad. Es decir, es un departamento muy transversal, pero necesario, y luego entenderemos que si tenemos un departamento transversal, un área transversal que entiende bien los procesos, que está bien alineado con comercial, con proveedores, con todo lo que hay en la empresa, será más fácil digitalizar, ¿no? Esto es lo que ya nos han avanzado antes Ángel y Roberto. Primero ordenar y después digitalizar. Si digitalizamos basura, tendremos basura digitalizada. Si digitalizamos orden, tendremos más orden, podremos sacarle más provecho. Y esta es la clave, es la gran clave. Y para ordenar hay que entender cómo funcionan las cosas, hay que bajar al campo. La Excel es muy bonita y me encantan los algoritmos matemáticos, pero sobre todo hay que bajar al campo, entender cómo funciona nuestra empresa. Porque además estamos en un modelo que todo cambia, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia. Hablamos de la pandemia, pero nosotros además tuvimos un poquito antes de la pandemia un ciberataque que nos volvió otra vez al año 1900. Nos faltaba bastante de repartir con caballos, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, es todo un aprendizaje y un ejercicio de trabajo en equipo, ¿no? Las cadenas de distribución están cambiando. Los hábitos y expectativas del cliente están cambiando. Cada vez más el cliente quiere las cosas donde él quiera, como él quiera y cuando él quiera. Y tenemos que entender que es así, y el que no lo entienda está fuera, por lo cual hay que unificar qué quiere el cliente, qué comprometemos con el cliente, por lo cual todo parte del cliente, montar la operativa, unos procesos claros, y luego ya digitalizaremos para ser capaces de hacerlo lo mejor posible. Y en lo mejor dependerá de si queremos ser mejores en coste, en rapidez, o aquel driver o palanca que hemos hablado antes que sea importante, ¿no? Por lo cual, importante, digitalizar es hablar de estrategia, hablar de recursos y, sobre todo, hablar de concepto de negocio, qué queremos ser, ¿no? Y como decíamos que todo parte del cliente, en este entorno hay que conocer los hábitos de consumo actuales, hay que conocer los hábitos de consumo futuros, si no llegamos tarde ya. Tenemos que adelantarnos, ¿no? Aplicar propuestas de valor ampliado, es decir, ¿por qué me van a seleccionar a mí como empresa y no a otro? Que estamos en un entorno muy global, todos podemos estar comprando en un marketplace en el sudeste asiático, pero a continuación tenemos hambre y queremos que en 30 minutos nos traigan la comida a casa. Y además cada vez pedidos más urgentes, más fragmentados y con mayor exigencia. Y un cliente importante que normalmente no le da igual la logística que haya detrás, le da igual. Quiere que se lo entreguen de la forma que él ha querido, donde él ha querido y como él ha querido, ¿no? Por lo cual, en este entorno, lógicamente, necesitas mucha computación, mucha analítica, mucha agilidad, ¿no? Y esto, lógicamente, la digitalización es clave, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, sí que tenemos digitalizada desde la entrega al cliente hasta la materia prima, todo completamente digitalizado. Pero claro, la pregunta de oro, ¿no? Es, ¿ya hemos terminado? ¿Ya está todo? No, acabamos de empezar. ¿Por qué?
porque tenemos que mejorar nuestros sistemas de digitalización productiva, tenemos que mejorar todo el tema de analítica de datos, todo el tema de gestión de transporte, mantenimiento, sistemas de toma de decisiones. En fin, al final tenemos un camino muy largo por delante y maravilloso y muy divertido, pero yo creo que tardaremos muchos años en poder decir que estamos a mitad de camino, ¿no? ¿Y qué hemos mejorado? Pues bueno, al final, el nivel de servicio, cada año conseguimos mejorar el nivel de servicio, pero además, como tenemos mucho detalle, podemos tomar decisiones para poder seguir mejorando, ¿no? Hemos mejorado los costes. Año tras año mejoramos el servicio, estamos en más sitios y además el coste por bulto y el coste por litro lo estamos bajando de una forma bastante relevante. Entonces, claro, esto normalmente parece un contrasentido. Mejorar servicio, mejorar costes parece complicado, ¿no? Pues la gestión de esos datos, la gestión del proceso y la digitalización de todo esto te ayuda, ¿no? El poder llevar una previsión de demanda hasta la materia prima, esto es muy potente. Al final esta es la clave para trabajar de forma alineada y evitar mermas, ¿no? Y evitar trabajos innecesarios, ser eficiente en costes, etcétera, ¿no? Y al final hemos mejorado en agilidad y flexibilidad, ¿no? Ante cualquier situación que ocurra. Y todo esto al final lo que te ocurre es que si tienes muchos datos, tienes muchos inputs, una estrategia clara como empresa, como operaciones, como área, hacia dónde queremos ir, esto lo que te lleva es que puedes tomar decisiones de forma más certera, ¿no? Y en conjunto esto es un ciclo de Deming, ¿no? En el que cada vez te vas revisando, vas mirando y vas mejorando, ¿no? Y al final consigues estar continuamente retando y mejorando el modelo. Entonces, ya para terminar un poco, lo que os quiero contar es simplemente un caso, ¿no? Pues, bueno, un caso práctico, ¿no? Y es cómo hemos digitalizado la operativa de la movilidad urbana, ¿no? Ya que la movilidad urbana está tan de moda, pues bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y os voy a contar dos casos puntuales. Uno es que básicamente es lo mismo. La distribución urbana de mercancías, esos repartidores que veis por ahí, el camioncito de ámbar que tanta alegría nos da, sobre todo si es viernes o sábado por la tarde, ¿no? O jueves o cualquier día que sea, ¿no? Todos los momentos son buenos con moderación y cuidado. Y los servicios técnicos, esos 108 mecánicos que tenemos por ahí repartidos, pues que están arreglando y asegurándose que esos tiradores tienen esa cervecita bien fresca, ¿eh? Ahí va, otra vez hecho. Vale. Entonces, tenemos nuestros 240 repartidores y más de 100 mecánicos de SAT, van con un terminal móvil. Esa es la digitalización, básicamente, ¿vale? Van con un terminal móvil y se van a relacionar a través de ese terminal móvil en todo momento con nuestro mundo ahora. Claro. En el servicio técnico, por ejemplo, ¿qué hemos hecho, no? Básicamente, es un equipo deslocalizado, los tienes por toda España repartidos. Muchas veces va una persona sola, por lo cual, ¿qué te permite? Ya no están solos, están acompañados, sabes qué hacen en todo momento. Es como si fueras todo el rato detrás de ellos sabiendo qué hacen en cada momento. Por lo cual, controlas tiempos, puedes tomar decisiones más acertadas, puedes saber si va a haber algún problema de la ejecución de las órdenes de trabajo. Por lo cual, la gestión de las órdenes de trabajo es más eficiente, no solamente hacerlas, no solamente planificarlas, sino también luego liquidarlas, que luego esto hay que pagarle al mecánico, hay que mirar objetivos, hay que ver qué nivel de servicio estás dando al cliente, etcétera, ¿no? Entender qué estamos haciendo, cuántos equipos estás llevando, ¿no? La trazabilidad es inmediata, sabes qué equipo estás dejando, dónde lo estás dejando, cuál estás recuperando, cómo está todo, lo tienes todo en tiempo real, ¿no? Además, la gestión administrativa en gran parte desaparece y la que queda es de valor. Tú dejas la gestión administrativa, como bien decía antes Roberto, aquella que aporte, la que no aporta la automatizas, la gestionas de una forma más liviana, ¿no? Para la organización. Almacenes móviles. Cada mecánico lleva una furgonetita y tú sabes exactamente qué tiene cada furgoneta, en cada almacén pequeñito, en cada sitio. Claro, aquí en Zaragoza es fácil, pero con el que tengamos en la zona de Murcia o el que tengamos en la zona de Cáceres o en la zona... Pues bueno, pues esto hay que saberlo, ¿no? La gestión documental desaparece. A partir de ese momento se gestiona todo a través de RP, por lo cual te puedes plantear temas de autoliquidaciones, te puedes plantear temas de agilidad operativa, etcétera, ¿no? Y sobre todo desaparece el papel también, ¿no? Es un tema importante. Y luego veremos, solamente con estas dos medidas, en qué tiene que ver, ¿no? Al final todos tenemos un ERP que es SAP. La empresa tiene su ERP o su sistema de gestión de empresa, ¿no? Y aquí lo que hemos optado es por la solución de Mobilizer, que es la que nos pone la aplicación y nos hace que estos terminales, esos móviles, se comuniquen con el ERP. Pero al final, ¿con esto qué tendríamos? Si antes hiciéramos esto, tendríamos un modelo muy chulo que podríamos contar en muchas... Tendríamos el dron que comentaba antes Roberto, ¿vale? Genial, ¿vale? Lo podemos contar, está bien, funciona, somos ágiles, ¿vale? Pero lo importante aquí también es, nosotros esto luego lo trabajamos todo a través de cubos de datos, herramientas de visualización, ClickView, Power BI, diferentes herramientas de visualización y analítica. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones que nos ayuden a mejorar el modelo, que nos ayuden a ser mejores, más rápidos, ¿no? Y al final así es como conseguimos mantenernos allí y tener una estructura que cada año es mejor servicio y mejor coste, sin afectar a la calidad, lógicamente, del servicio, ¿no? En cuanto a distribución urbana, pues es muy parecido. Al final tendremos una gente que está deslocalizada, que son los repartidores, por lo cual tú vas a poder montar las rutas de una forma más sencilla, ¿no? Más rápida, más ágil. Vas a incluso poder hacer de una forma más dinámica, poder cambiar rutas sobre la marcha si te apetece. Vamos a tener un control de tiempos y optimización elevado.
A nivel de tiempos de espera en plataforma desaparecen, ya no tengo que hacer documentación. Entran, tal cual entra el camión, está ya liquidado, puede cargar e irse. Estamos hablando de 2 horas, 2 horas. Tengamos en cuenta que en Zaragoza podemos repartir entre 100 y 140 camioncitos en época pico. Imaginaos ahora, por ejemplo, hoy es miércoles, pues ya habrán salido aproximadamente unos 130 camiones a repartir en Zaragoza, de estos pequeñitos de ámbar que vemos, ¿no? Bueno, pues 130 camiones en un día, pues tiene, y estamos hablando de 24, 25.000, 26.000 bultos aproximadamente un día como hoy, ¿no? Bueno, pues esto hay que gestionarlo, ¿no? Entonces, esto te ayuda. La gestión de albaranes, pues lógicamente, el que quiere se lo imprimimos y el que no se lo mandamos vía correo. Pero sobre todo, la firma, la gestión documentacional, todo eso lo tenemos ya integrado, digitalizado, por lo cual, gestión administrativa, gestión de cobros, toda la gestión automáticamente integrado con nuestro SAP, con la contabilidad, con todo. No, esto evita errores, sobre todo es muy ágil y al final los recursos los dedicas a lo que te aporta valor, ¿no? Los cobros, lógicamente, pues te facilita unas formas de cobro y te ayuda a ser más trazado, ¿no? En la parte esta de cobros. Por lo cual, trazabilidad inmediata, una palabra también que se repite mucho, pero claro, yo sé qué hace todo el mundo, sé cuándo lo hace, cómo lo hace, qué forma lo hace, qué entrega, qué no entrega, qué ha ocurrido, qué ha cobrado, qué no ha cobrado, sé todo. La gestión administrativa, volvemos a lo mismo, de valor. La liquidación de transportes es inmediata. Luego, al final tienes almacenes móviles. Esto te da a pensar y decía el otro día, oye, si en vez de tener camioncitos yo tuviera almacenes móviles, pudiera generar una subred que con vehículos más pequeñitos que atacasen esos camiones, quizás, pero claro, para poder hacer eso primero tenéis que tener los básicos, que es tenerlo todo digitalizado. A partir de aquí podremos desarrollar el modelo, ¿no? Como hablábamos antes. La gestión documentacional mejora y luego toda la parte de papel que desaparece, ¿no? Entonces, y al final esto, lo mismo, SAP, Mobilizer, cubos de datos, sistemas de ClipView, Power BI y luego alguna pequeña herramienta que utilizamos para temas de analítica, ¿no? Y al final esto es muy simple, es un terminal móvil, rugerizado, no rugerizado, un terminal de los más básicos, el que tú quieras, ¿no? Y al final llega una app y en esa app le vas diciendo qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y él te dice qué ha hecho y cómo lo ha hecho, básicamente, ¿no? Así de simple, no hay más. Y aquí tenemos nuestros repartidores, pues preparando, interaccionando con esto, que podría ser que está mandando un WhatsApp o que está trabajando. No lo sé, pero seguramente está trabajando, la verdad, confío en él. Cuando llega el cliente, pues puede captar la firma, puede hacer un cobro con tarjeta, puede hacer lo que necesite. Pero un tema importante, antiguamente, cuando había un problema de una diferencia ellos querían menos o te entregaban más, o sea, nosotros hay logística en mesa, nos dan un barril, por ejemplo, ese barril, te habían dicho que iban a devolverte uno y te devuelven 2, antes se modificaba a mano el papel, el albarán, llevaba calco, luego llegaba, salía. Aquí no, directamente en el terminal se modifica, no es 1, son 2, se reajusta, se le imprime la factura totalmente adecuada, que firma, que eso va a contabilidad, que se registra todo. Imaginemos la cantidad de pasos intermedios que estamos evitando, ¿no? Lógicamente, el que quiere se lo imprimimos, llevamos una cebra portátil y no hay ningún problema también. Y volvemos a lo que hablaban antes Ángel y Roberto. El proceso es clave. O sea, ¿por qué estoy tranquilo? Pues porque, antes de nada, dedicamos mucho tiempo a analizar el proceso. ¿Cuál es la digitalización de cada una de esas partes del proceso? ¿Qué partes del proceso desaparecen? ¿Qué partes del proceso pueden desaparecer, pero queremos mantenerlas porque nos aportan valor? Y al final, a través de este análisis de valor del proceso, luego pues hace una digitalización que va a funcionar. Y además, ¿qué ocurre con todo esto? Pues bueno, colateralmente, ostras, pues hemos quitado mucho papel. ¿Cuánto? Pues al final, si hacemos más de 1 millón de entregas al año, pues estamos hablando de 20 toneladas de papel, que esto aproximadamente son 36,8 toneladas de carbónico. Hombre, pues no está mal, ¿no? Colateralmente, pues parece que todo silvana, ¿no? Hacer bien las cosas, intentar hacerlas de una forma rápida, ágil, sostenible. Pues bueno, la verdad que esto te anima a seguir trabajando, ¿no? Y además un tema importante, conveniencia. Hace poco me preguntaba en un foro, ¿cuál es la palabra fundamental que dirías de la nueva normalidad? Para mí es la conveniencia. Tenemos que hacer cosas que sean convenientes. ¿Para quién? Pues yo diría, para 2 personas. Para el cliente y para nuestros trabajadores. Y son 2 trabajos diferentes, pero es fundamental. Si no somos convenientes en los trabajadores, yo creo que está claro. Y en la parte de cliente, imagino que también. Si no somos convenientes para nuestro cliente, elegirá otra opción. Si elige otra opción, podemos tener la mejor operativa, la mayor digitalización, podemos ser la leche, pero nuestra empresa desaparecerá. Y tenemos cada vez más competencia, ¿vale? Lo comentaba antes Roberto, con el tema de software as a service. Una empresa pequeña puede dotarse de herramientas muy potentes o tan potentes como tú y además es más ágil, puede tomar decisiones más rápido, tiene menos estructura, por lo cual puede ser más rápida, ¿no? Por lo cual tenemos una competencia, la competencia también está cambiando. Por lo cual esta digitalización lo que te va a permitir es ser mucho más conveniente para tu cliente. Y esto va alineado un poco con el término que dice McKinsey, que me gusta repetir mucho, ¿no? Que vamos con esta nueva normalidad, básicamente vamos a tener que resetear nuestras cadenas de suministro para ser convenientes para nuestro cliente.
Y el que no se digitalice, pues tiene un problema, pero antes de digitalizarse hay que entender bien su empresa, hay que bajar al campo, hay que entender los procesos y a partir de allí luego ya digitalizar y ya entonces seguro que será un modelo de éxito, casi seguro de éxito, ¿no? Pero no nos olvidemos, nuestra competencia también lo está haciendo, por lo cual hay que correr, ¿no? Y al final enfocarnos en la resiliencia y la digitalización. Ambos dos, si no existe una definición clara de procesos, no sirve de nada, ¿vale? Y ya para terminar, me gustaría terminar con una pregunta, ¿no? Es decir, que cada empresa se tiene que preguntar antes que de hablar de digitalización. Oye, ¿yo para qué monto mi cadena de suministro? ¿Para qué monto mi cadena de valor? Una vez que tenga respuesta a esta pregunta, que yo creo que mucha gente no se ha parado, muchas empresas no se han parado a hacerse esta pregunta, el siguiente paso ya es, vale, ¿y cómo lo voy a digitalizar, ¿no? Pero la primera pregunta es entender el para qué la he montado, ¿no? Y esto es un poco lo que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por esta interesante ponencia. Me pasan dos preguntas que nos hace el público. Una es cómo ha reaccionado y respondido la empresa con el ciberataque que nos has contado, sobre todo hacia adentro, hacia los empleados. Bueno, pues ya lo he dicho, es un ejercicio de team building espectacular, si no fuera por lo que es, ¿no? Al final lo que hay que entender es que aquí es un trabajo que tiene que estar muy bien coordinado entre la dirección, los mandos intermedios, el equipo. Entonces, ¿de qué se trata? De humildad, de entendimiento entre departamentos, sentarse, hablar, preguntar. Nosotros lo que hicimos también fue preguntar a los que llevaban más años, que son los que tenían más experiencia de hacer las cosas a mano, porque hay que entender que nosotros no teníamos redes. Nuestra red era un USB que viajaba en un mini de ámbar. Realmente no perdimos litros, perdimos algo de productos de distribución, pero conseguimos entregar todo. Pero tuvimos que montar un sistema en 24 horas. ¿Y cómo se monta ese sistema en 24 horas? Pues que los de operaciones se sientan con los del equipo comercial, con los de finanzas, con los de cobros, y tienen que montar un sistema a mano que sea razonablemente fiable. Para que nos hagamos idea, nuestros comerciales iban, echaban una foto. Tuvimos suerte que en el CRM del equipo comercial, de los preventistas, tenían las condiciones grabadas de cliente. Entonces podían tomar el pedido, no servía para nada, le echaban una foto con el móvil, con esa foto mandaban un WhatsApp a administración donde estaba un montón de gente tecleteando esa foto que les llevaba vía WhatsApp en una Excel. Esa Excel se compilaban todas esas Exceles en una Excel, se metía en un USB limpio, por supuesto. Ese USB se montaba en un mini, ese mini iba a la plataforma y en la plataforma se pasaba esa Excel a otra Excel, que esa Excel a su vez hacía las hojas de carga, porque hay que recoger. Nosotros no podemos, imaginaos, 26.000 cajas, recogerlas de una en una, no puede, o sea, se cogen de una en una, pero por cliente. Entonces tienes que hacer rutas de reparto, aglutinarlas en transportes, esos transportes a su vez hacer rutas, llevarlos al baranes de cliente que teníamos que entregar. Es decir, básicamente lo que se trata es, si tú conoces el proceso y eres capaz de sentarte con el resto de la empresa de una forma humilde y a ver cómo podemos entre todos, es un problema de todos, es un problema que tuvimos que solventar entre todos, esa fue la clave. O sea, la clave es conocer los procesos y entender que es un problema de todos y todos sentarnos y ver en qué podemos ayudar. Y a partir de allí, imagino que la liaríamos muchas veces, pero bueno, al final todo el mundo nos entendía que estamos en una situación complicada, ¿no? Muy bien. Nos transmiten otra pregunta, que es, ¿facilita el grupo y apoya la digitalización de la cadena de suministro? Pues estamos hablando concretamente del cliente final, es decir, de los restaurantes, de los bares. Sí, pues por ejemplo, esta semana, ¿cuándo fue? Estamos el lunes, el lunes fue, ¿no? Bueno, hace poco firmamos un acuerdo con los de CIR, por ejemplo, para la digitalización del retail. Sí, claro, nosotros al final nosotros vivimos de nuestros clientes y nuestros clientes en todo lo que les podamos ayudar está claro. Nosotros vamos a intentar ayudarles en todo lo que podamos, sean temas de digitalización, sean temas de diversa índole, ¿no? Pero sí, por supuesto. Muy bien. No sé si en la sala alguien quiere plantear también alguna pregunta, sí veo. Que sea fácil, ¿eh? Gracias. Bueno, un poco lo mismo que la otra vez. Yo me reitero, nosotros somos del sector de la formación en tecnología, desaprendiendo formación y como veis, cómo influimos, ¿no? con la formación en el tema de la digitalización de vuestros procesos, de vuestras empresas.
pues para Roberto y para ti, Jesús, pues un poquito que la pregunta sería ¿cómo valoráis el tema de la formación del equipo humano, ¿no? De la formación de las personas, porque todos estos procesos están gestionados por personas. Claro, al final esto, operaciones va de personas, esto va de personas, ¿no? Por lo cual, en la medida que tengas más talento, más potente eres. O sea, esto no es de tener una persona arriba muy potente y el resto, no, al final es que es un equipo. Entonces, al final tendrás que formarlo. También es verdad que hay que formarlos en aquello que tengamos que formarles. No va de formar a la gente de todo, sino que habrá que hacer unas formaciones muy dirigidas y habrá que trabajar tanto las competencias duras como las competencias soft. Habrá que trabajar tanto las competencias relacionadas con conocimiento técnico, con conocimiento de campo, con conocimiento de herramientas, como competencias relacionadas con gestión del cambio, mejora de resiliencia, liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, al final hay que trabajar esas dos partes a nivel de... Ya, yo me refería más que nada porque el tema, por ejemplo, que ha hecho hincapié Roberto, que la inteligencia artificial, todo esto, el IoT, necesitamos un poco ahí estar muy ojo a visor para subirnos a ese carro, porque si no, nos arrasa, ¿no? Era un poco lo que estaba transmitiendo. Entonces, ahí sí que es cierto que el personal, las personas que tenemos, como has comentado tú, el tema de la gestión administrativa desaparece. Hay que adaptar, ¿no?, los perfiles, supongo también para que sean efectivos y aporten ese valor que comentabas. Yo creo que todo eso se puede aportar con el tema de la formación. Por eso hago hincapié en eso, nada más. Sí, no, es así. Al final es un valor importante. Sin formación, al final las empresas son lo que son sus trabajadores y si no los cuidas, no los desarrollas, al final pues tendrás una empresa menos desarrollada. ¿Es así? Hola, buenos días. Muchas gracias a ambos. Soy Rubén de Escati, miembros del clúster de ALIA y de IH. Era una pregunta genérica un poco para los dos. Soy referentes ya no solo en Aragón, sino internacionalmente. Las dos preguntas, bueno, la primera es ¿qué porcentaje de proyectos en cuanto a procesos dedicáis innovación o necesidad? Es decir, pues eso, proyectos que realmente estéis viendo un problema en el proceso y que necesitáis obligatoriamente a salir adelante esa solución, o por otro lado, proyectos que queréis ir por delante de la competencia y que dediquéis esa innovación. Y la segunda pregunta, bueno, hemos visto que realmente la tecnología tiene que estar sí o sí, si no te quedas atrás. Ha dicho el caso clarísimo Roberto, ¿no? Ese servidor que si en el momento don Alfonso pues no decidió gastarse esos 100.000 euros en Oracle, yo creo que no estaríais ahora mismo donde estáis. Entonces, bueno, pues al respecto de eso, ¿qué recursos internos a nivel de facturación dedicáis a ese I+D, ¿no? Muchas gracias. Si quieres, y luego... Okay, vale. Bueno, a ver, yo creo, a nivel, el 100% es innovación necesaria presente, necesaria futura. ¿Qué significa? En nuestro caso, por ejemplo, somos una empresa que conseguimos tener un tamaño razonablemente reducido, sobre todo cuando nos comparamos con nuestra competencia. Tenemos procesos que son únicos, ¿pero por qué? Porque hemos entendido hacia dónde va el mercado, entonces tú que empiezas a trabajar con mucho tiempo de antelación esas necesidades futuras. Y por otro lado tienes ese I+D o investigación más relacionada con problemas actuales. Es decir, nosotros lo que es investigación sin foco no hacemos. O sea, nosotros lo que hacemos es investigación para ahora, investigación, oye, queremos, por ejemplo, nosotros entendemos que el mercado va hacia un momento más healthy en el futuro. Pues vamos a trabajar ya en soluciones healthy para el futuro. Somos los primeros que sacamos una 00, una 00 celíacos, una celíacos. Bueno, pues al final lo que vamos a seguir es trabajando en esta línea porque hace tiempo que entendimos que la gente quería ser más saludable, aunque hablemos de cerveza, nuevos tipos de alimentación, etcétera. Y lo mismo también a nivel de disrupción o limpieza, servicios técnicos, a nivel de movilidad, ¿no? Y en cuanto a qué porcentaje, pues al final, a mí me toca entre operaciones, yo puedo decir que la decisión que he tomado es que todo el equipo de operaciones son investigadores. ¿Qué significa? Lo que hacemos es motivar a todo el equipo de operaciones, toda aquella persona que tenga responsabilidad a mejorar su área. Y dentro de su mejora puede haber mejora que sea simplemente adquirir un software, desarrollar nuevos procesos o tomar ideas disruptivas. Entonces, pero también es un tema de tamaño, ¿no? Imagino que una empresa más grande pues, puede permitir tener gente dedicada solo a I+D. Nosotros dedicados a I+D no tengo a nadie. Sin embargo, sí que tenemos muchísimos proyectos en marcha y muchísimas acciones de mejora. Pero es porque hemos delegado ese I+D en los propios responsables de cada una de las áreas.
Bueno, nosotros en Grupos S, la frase, las primeras dos palabras es la clave, es innovación necesaria. Nosotros sí que tenemos un equipo de innovación, de dedicación exclusiva, sí que hemos invertido dinero, digamos, sin proyecto claro y definido. Y... vale, perdón. Pero toda la innovación, la buena, la que al final ha llegado al proceso, es esa innovación que, bueno, nosotros en robotización estamos trabajando muchísimo, estamos poniendo muchos robots, al final la cadena de suministro es llevar cosas desde A hasta B y es mano de obra no cualificada, las cosas como son, y ahora todo eso lo pueden hacer robots, llevar desde A hasta B. Nosotros hemos invertido en robots sin tener claro, digamos, cuál es el retorno de inversión, pero tenemos que conocer cómo son los robots, tenemos que saber cuáles son las limitaciones de los robots. Ahí es innovación necesaria, porque si no estoy hoy en robots haciendo pruebas con mejor o peor éxito, mañana que todos van a tener robots, yo voy a tener que empezar a aprender. Entonces, ese tipo de innovación es la que hoy tenemos muchas de las que tenemos hoy en SESE. Hay cosas que las tenemos que probar porque las tenemos que probar y hay cosas que ya afortunadamente las hemos probado y ya son productivas y no te queda otro remedio que, bueno, tenemos la suerte de que al final existen opciones de financiación que para eso están, que los famosos CEDETIS, ahora cuando lleguen los nuevos fondos, que lo que te permiten es que esa carga, digamos, económica que tienes que poner encima de la mesa para hacer todas esas pruebas de concepto, las puedas poner, pero al final son pruebas de concepto que es que las estás viendo en el mercado. A nada que veas 4 vídeos todas las mañanas, dices, ostras, es que aquí están todos y como no me pongo aquí, es que se me llevan por delante. Y después hay otra, quería responder al tema de la formación, porque es una slide que tenía y no he querido sacar, y aprovechando que hay políticos con un poco de suerte que nos escuchan, el tema de la formación, tenemos un problema. No hay suficiente personal tecnológico en Aragón. Las universidades, yo creo que deberíamos, se tenía que fomentar más a la universidad todo lo que son estudios tecnológicos. Hoy en día estamos sacando mucha gente de tecnología de los centros de formación privados, de los centros de formación obviamente públicos, pero no hay suficiente masa crítica. Estoy seguro que si aquí hay mucha gente de tecnología, echarán de menos. Yo ahora tengo que contratar a 10 personas y tengo que quitárselas ahora a este, a aquel o al del otro. Tiene que haber gente en el mercado que podamos coger y eso nos alentiza muchísimo la digitalización, ser más competitivos y demás. Y Aragón, Zaragoza en concreto, siendo una ciudad universitaria con lo que es, desde las instituciones yo echo de menos que se fomente más, si cabe, la formación en tecnologías. Al final, lamentablemente, bueno, no sé, yo soy tecnólogo, para mí es afortunadamente, pero la tecnología no tiene fronteras. A mí me está desarrollando un chino y eso no pasa ningún arancel. Y llega aquí y mañana lo pongo en producción. Y acabo de perder un montón de dinero que se podía haber llevado una persona de Aragón. Y eso hay que conseguir, tenemos que conseguir meter gente aquí porque esta gente, todas las soluciones que desarrollemos desde aquí son exportables al mundo, pero el problema que tenemos ahora es que las soluciones que tiene el resto del mundo nos las están trayendo aquí. Entonces, yo, que esto lo vivo en mis carnes día a día, hay que tener más gente tecnológica en Aragón. Se tiene que fomentar más. Bien, creo que no hay más preguntas. Pues muchas gracias. Primero a los ponentes, luego a todos los asistentes, tanto de forma presencial como virtual. Pues en nombre de los organizadores de COE, en cuyas instalaciones estamos, muchas gracias a todo el equipo de COE por facilitar el desarrollo de la jornada y en nombre también del Aragón DIH y del Instituto Aragonés de Fomento, del Gobierno de Aragón, por su asistencia. Nos hemos pasado ligeramente del tiempo establecido, pero dado las buenas ponencias que teníamos, yo creo que ha sido necesario. Gracias a todos y hasta la próxima.